Buenas noches, profe. El día de hoy vengo a presentar la actividad número 3. Desarrollamos una aplicación IA con Haystack. El objetivo de la actividad es que vamos a comprender cómo utilizar frameworks avanzados eh, para el desarrollo de aplicaciones basadas en inteligencia artificial, específicamente hablando del ámbito de la búsqueda y procesamiento de información. Se van a desarrollar habilidades en el diseño de procesos y productos basados en inteligencia artificial con un enfoque práctico y aplicado a casos reales. Bueno, primero que todo, ¿qué es Haystack? Como bien se dice, Haystack es un framework. ¿Qué es un framework? Es un marco de trabajo con el cual se pueden desarrollar soluciones de una manera mucho más ágil, con base a una estructura ya predeterminada que permite hacer consumo de diferentes funciones, librerías, para poder, de cierta manera, agilizar el proceso. Entonces, digamos, de cierta manera, una analogía sería no volver a rediseñar la rueda, sino pues que ya se diseñó una vez y nos enfocamos en el core del negocio. Generalmente pues se hace para construir aplicaciones de inteligencia artificial, como bien se decía, con búsqueda inteligente, LLMS, RAG, agentes y sistemas multimodales. Bueno, como lo bien se decía, se puede armar una solución mediante un flujo con componentes reutilizables. En este caso, pues vamos a ver varios casos de uso en específico, donde se puede hacer carga de documentos, se pueden hacer indexaciones, recuperar los documentos más relevantes y como tal ya construir el prompt para generar la respuesta con un modelo de inteligencia artificial. Bueno, vamos a ver nuestro This first lesson is an intro to Haystack's core primer structure. caso. You'll learn what components. Bueno, aquí digamos que el ejemplo es muy sencillo. Entonces aquí lo que se hace son la construcción de bloques. Entonces, ¿qué es lo que hace cada uno de esos nodos? Yo lo veo así. Entonces, uno va a hacer la conversión, el otro va a hacer la unión, el otro va a hacer embeddings y el otro pues va a ser el escritor, ¿sí? Entonces, aquí, pues como bien se ve, estamos importando embedders, el componente de retrievers, el cual va dejando en memoria todo el tema de la información, por decirlo así, relevante de cada uno pues, de los procesos que se están ejecutando. Bueno, aquí entonces pues ya después de hacer todo el flujo tenemos el contenido del documento y pasamos a The retrieval step, la that is, getting a query personalización and then del RAG, ¿sí? Entonces aquí la idea es que pues importan todos los componentes, las librerías, tiene su componente de seguridad para hacer todo el tema de prompts, la lectura o la manipulación de documentos HTML. Aquí más abajo entonces, como bien se sabe en un entorno con Python, y bien configurado, se tiene el archivo requirements.txt, que es en donde pues tenemos como la base que va a permitir que funcione el proyecto, sea donde sea que se corra. Aquí pues tenemos toda la parte de indexación de documentos. Acá tenemos ya como ya el tema del RAG, Retriever Augmented Generation. Aquí pues ya se decide o se hace el proceso sobre un prompt en específico. Entonces acá, por ejemplo, responde la pregunta basada en el siguiente contexto. Entonces aquí el contexto se le entrega mediante un documento, un contenido del documento. Se construye el pipeline, ¿sí? Entonces aquí ya pues empieza a hacer todo el proceso. Finalmente ya se hace la personalización del comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que quiere que uno, bueno, en este caso, mediante el prompt que se reciba o como la respuesta de salida?
Y aquí en este siguiente, entonces acá ya tenemos Time your la green screen. Let's remind personalización ourselves what components de componentes, entonces resúmenes de noticias. Aquí hay otro caso de uso. Aquí pues igualmente, acá se mostró la importación de los componentes de las librerías, pipelines, toda la manipulación de documentos HTML, cuando se hace desde ya un entorno eh, virtual, por decirse así, dentro de Python o pues bien sea ya a nivel de máquina, pues se tiene como tal el requirements.txt para hacer todo el tema de la configuración. Aquí se hace la personalización de componentes y los requisitos, entonces aquí se hace como la construcción de un componente ya, digamos, personalizado. Acá se corre el componente. El componente se añade al pipeline, entonces ya ingresamos o hacemos que ese no esté dentro del pipeline. Aquí pues ya lo que se muestra es cuál es como su salida. Aquí no lo corrí. Acá está. Y aquí pues efectivamente, como puede ver, aquí ya se tiene el flujo. Entonces se hace como un acceso. Luego pues de eso se obtiene el prompt. Se hace la lectura. Se abre pues como tal ya los paquetes. Perdón, se hace el consumo de los componentes, paquetes respectivos. Aquí pues ya prácticamente lo que hace es que las respuestas y la metadata se encapsulan en una sola respuesta. Luego de eso, aquí ya se tiene la construcción del resumen de resúmenes de las noticias. Entonces acá, por ejemplo, hace que sea tipo, podríamos decir, podcast. Entonces aquí ya se hace el resumen de las noticias mediante la conversación entre dos personas. Hace esa simulación. Aquí en este otro construcción, pues digamos ya como la construcción de un resumen de noticias. Acá ya pues es una estructura mucho más eh, estructurada, ¿sí? Luego de eso, entonces ya tenemos aquí como salida, entonces qué componentes se usaron, el prompt, eh, y pues ya como todo el tema de generación de conversación y resumen mediante Haystack. En realidad es una herramienta muy potente porque permite en tiempo récord hacer soluciones que pues generalmente construyendo un modelo de cero puede demandar más tiempo, puede tener el tema de los desajustes, de los sobreajustes. Eh, y pues ya digamos que con esta solución, pues este framework puede ser mucho más agradable la experiencia al construir estas soluciones de inteligencia we artificial. mentioned pipelines can branch, so let's actually go. Fallbacks are a great example where branching. Bueno, ya aquí finalmente, entonces, aquí se tiene otro caso de uso, ya con pipelines mucho más, por decir así, con una base mucho más estructurada en cuanto a la información. Entonces aquí ya vemos la indexación de documentos. Entonces la indexación ya se va guardando en memoria. Tenemos una, una eh, un contexto, por decirse así, una ventana de contexto mucho más amplia. Aquí está pues como tal lo que estoy explicando, entonces se hace la consulta, se tiene una respuesta, aquí dice pues en qué, digamos, en este caso, la memoria que lo almacena. Ya el tema de la construcción del prompt.
aquí vemos pues que se va generando la salida, cómo se está mostrando la información, las respuestas, la metadata. Aquí pues ya hace la búsqueda en la web, se tiene una respuesta y la ruta condicional. Entonces, dependiendo de lo que se requiera hacer, entonces, por ejemplo, aquí se va a obtener una respuesta o se puede ir a consultar en la web, ¿sí? O ya tenemos una información predeterminada almacenada en memoria. Eso es lo que hace generalmente. Bueno, respecto a, al tema de las preguntas que se plantean en la actividad, cómo, pues digamos, el sistema cómo realiza la búsqueda, recuperación y procesamiento de la información. Bueno, como tal, eh, lo estaba explicando, se guarda los documentos, se indexan. Luego de eso, a veces se crean embeddings. Ya digamos el retriever, que es la pregunta, como pues bien ya lo venía explicando, se buscan los documentos más relevantes. Yo lo asocio mucho al Notebook LM de Google, porque él funciona con algo similar. Uno le entrega cierta información, la indexa, uno puede hacer preguntas sobre estos documentos, hace una búsqueda y le entrega uno una respuesta. Entonces, él pues ya digamos, tal como tal, siempre va a estar el prompt y ya pues el LLM pues genera la respuesta usando el contexto recuperado, o sea, sobre los documentos que se entregan. Yo lo asocio mucho a eso. Bueno, aquí hay otra pregunta: que describir posibles aplicaciones adicionales que puedan derivarse del caso de estudio. Por ejemplo, ¿cómo podría adaptarse al sistema para su uso en la industria? Bueno, yo lo usaría, digamos que el ejemplo pasado de Group yo lo asocié mucho al contexto médico. Creería que yo podría seguir haciendo uso de Haystack con documentos indexados por segmento de pacientes, por sintomatología, por edades, por sexo, por población pediátrica, población de la tercera edad, población joven, adulto joven, y con base a el objetivo. Por ejemplo, yo quiero saber que tal población que vienen de tal sitio, por ejemplo, de la costa, tienden a tener muchos más parásitos, es un ejemplo. Entonces, dentro de esa población, entonces vamos a segmentar e indexar documentos segmentados para que nos haga el análisis sobre, por ejemplo, de acuerdo a estos análisis, se ve más en la primera infancia, en niños en edad escolar, en ya personas adultas jóvenes, en personas de la tercera edad, y qué tanta relación hay con el tipo de mortalidad que existe. Bueno, ese sería como uno de los usos que yo haría. De hecho, Deep Learning tiene bastantes herramientas o material de estudio que puede ser interesante para poder implementar. ¿Qué mejoras o personalizaciones adicionales pueden implementarse para ampliar la funcionalidad del sistema? Bueno, digamos que las mejoras o personalizaciones adicionales, yo creería y pienso que podría ser, bueno, siempre lo llevo al tema ético. Digamos que entre país y país difiere el tema del tratamiento de datos personales, pero sí podría añadirse una capa adicional, una capa de abstracción que permita hacer toda esa anonimización de data. Entonces, poder evaluar información sin exponer los datos de los pacientes. Yo vería eso como una mejora. Igual se puede implementar. Lo importante es que el framework, el core de negocio, pues funcione como se espera, y ya estos serían mejoras adicionales que se pueden hacer mediante una muy buena eh, arquitectura. Entonces, una arquitectura en la nube que pueda permitir hacer
un servicio con Haystack y otro servicio que encapsule a la información entregada y evaluada para que pues siempre se mantenga anonimizado. Bueno, y como producto de la actividad, bueno, digamos que ya aquí lo que se pide es el video, el cual pues está entregando en este momento. Muchas gracias, profe, y bueno, hasta pronto.